Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida, en el día de hoy, en esta charla, partan de ti como su fuente y lleguen a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a iniciar este tema, esta charla, que de alguna manera, igual que las siguientes, va a ser una continuación, un desarrollo de algunos puntos que hemos visto en las charlas anteriores y especialmente en esta última charla que tuvimos la semana pasada, el jueves pasado, y que tenía por título Nuevo Orden Mundial o Nueva Normalidad. Y cuando hablábamos de este tema, decíamos que nosotros, cuando hablamos de estas cosas, no lo hacemos por un afán de curiosidad, un afán de estar simplemente informados y tener datos o de erudición, sino lo hacemos para, desde la fe, explorar lo que el Señor nos pide, que estemos vigilantes, explorar los signos de los tiempos y poder de esa manera nosotros vivir lo que como hijos de Dios estamos llamados a compartir la misión de Jesucristo, es decir, anunciar el Evangelio, y a que el Señor nos conceda responder a esa vocación universal que es la santidad. Decíamos que nosotros, en la fe, en la iglesia, nosotros no somos contrarios al orden, tampoco somos contrarios a que de alguna manera las naciones tengan un orden. Lo que nosotros no compartimos es que ese orden no sea conforme a la voluntad de Dios. No sea un orden que tenga a Cristo como rey. No sea un orden que se funde, se cimiente en Jesucristo y en la civilización del amor a la que nos llamaba el Papa San Juan Pablo II. Decíamos además que en la Iglesia, padres de la Iglesia y específicamente San Agustín, han iluminado con la luz del Espíritu Santo la comprensión de estos signos, y San Agustín es el que desarrolla la teología de la historia, es decir, entender que los acontecimientos sociales, políticos, económicos, de distinta naturaleza, incluidos los sanitarios que se producen en la historia del hombre, se pueden entender de dos maneras. Desde una perspectiva meramente humana, y será la historia universal, el análisis político. Pero desde la fe y la razón, en la búsqueda de la verdad, nosotros apelamos a esta visión que nos explicita San Agustín, y es que en la historia de la humanidad se están construyendo dos ciudades, dice San Agustín en su libro La ciudad de Dios. Y se construye la ciudad de Dios y la ciudad del mundo, la ciudad de Satanás. Y la ciudad de Dios se construye fundada en el amor de Dios sobre todas las cosas,
hasta la negación de nosotros mismos. Mientras que la ciudad de Satanás, la ciudad del mundo, se construye sobre el amor a nosotros mismos hasta la negación de Dios. Y que de alguna manera toda la historia de la salvación, recogida en la Sagrada Escritura, que la Iglesia cuida como tesoro en el depósito de la fe y que el magisterio de la Iglesia está llamado a servir, a custodiar y a esclarecer, vemos nosotros siempre ese misterio grande que ya desde el Antiguo Testamento se señalaba como el desafío del hombre. Hay dos caminos, o bendición y muerte, y vida, o maldición o muerte. Y nosotros, en uso de la libertad, tenemos que elegir. Ahora, luego de esta primera charla que tuvimos el jueves pasado, y donde decíamos que, como dice el Apocalipsis, se están construyendo dos bestias, la bestia del mar, que son los poderes temporales, terrenales de este mundo, en esa ciudad que no es la ciudad de Dios, sino la ciudad del mundo, que se opone a la ciudad de Dios, le hace la guerra a los hijos de Dios. Se va edificando esa bestia del mar, que significa los poderes temporales de base económica, política, financiera, yo diría de las telecomunicaciones, de la tecnología. Y de otro lado se erige también la bestia de la tierra, que es buscar una falsa espiritualidad, religiosidad, sobre la base del sincretismo, de la homogenización, que es lo mismo que se busca en la ciudad del mundo, en esa bestia del mar, que busca homogenizar lo diverso, y cuando habla de globalización, por eso busca la estandarización, no reconocer las diferencias, y por eso es totalmente opuesto a Jesucristo, que no nos ve a nosotros en serie, en masa, sino cada uno de nosotros somos criaturas únicas, irrepetibles, distintos, y es la unidad en la diversidad, como en una gran sinfonía, como en un gran concierto, hermoso, bello, compuesto por el mismo Creador. Pero bueno, luego de esos elementos que conversamos, tal vez en un tiempo bastante breve, dado la amplitud de los temas, hoy día vamos a ver un aspecto particular de esa edificación, de ese poder temporal, de esa ciudad del mundo, de esa bestia del mar, que usa todos los poderes a su disposición, poderes pasajeros, y que nosotros sabemos que en el fondo siempre hay una lucha espiritual. Es la lucha del enemigo de Dios y de los hombres contra el reinado de Jesucristo. Y entonces ahora vamos a conversar de ese nuevo orden mundial y su relación con un fenómeno relativamente reciente, pero muy importante y de mucho impacto. Y cuando decimos relativamente reciente, no es que empezó recientemente, pero sí se hizo manifiesto, y nos estamos refiriendo a la llamada revolución sexual, que eclosiona hacia la década de los 50, 60 del siglo XX, del siglo pasado, no se ha detenido, sigue adelante y se sigue profundizando. Y es muy importante para entender, en la perspectiva a la que nos invita San Agustín, muchos de los hechos, de los acontecimientos que afectan a las personas humanas y justamente afectan al desarrollo de esa civilización del amor de la que nos hablaba el Papa San Juan Pablo II, y por el contrario, edifican la cultura de la muerte, de la que nos hablaba también el mismo Papa en su encíclica Evangelium Vitae. Y entonces vamos a hablar de esta revolución sexual. Dado que este tema puede ser un tanto denso
y que hay muchos datos para que en esta presentación no corra yo el riesgo de repente de desbordarme y salirme de los cauces. Voy a utilizar algunas láminas de PowerPoint, si ustedes me lo permiten, que tal vez pueden ser de ayuda para que en este tiempo breve podamos colocar algunas ideas que ayuden a entender de lo que vamos a hablar y de las implicancias que esto tiene. Entonces, yo no sé si es que hay dos posibilidades. Una es que me den la autorización para yo compartir el documento, lo cual creo que sería más fácil. O la otra opción es que el que está administrando pueda compartir el documento que también lo he enviado. Entonces, si puedo compartir el documento, creo que sí, ¿no es cierto? Sí, padre. A ver, pero ahora tengo que encontrar el documento. A ver, permítame un segundo porque yo con esta tecnología soy bastante torpe. Y entonces, a ver, permítanme un momentito. Ok, vamos a compartir el documento. A ver, vamos a ver si lo puedo hacer. Volvamos al Zoom. A ver si lo puedo hacer. A ver. Acá está. Ya. Entonces voy a compartir el documento. Y acá está el documento. ¿Y cómo lo pongo ahora? Espérense un momentito. Téngale paciencia a este cura viejo. Cura joven, pero viejo de... A ver, vamos a ver. Entonces, vamos a hablar de esta revolución sexual. Y a ver si es que puedo pasar a la siguiente. El nuevo orden mundial y la revolución sexual. Vamos a hablar de la revolución sexual, del nuevo orden mundial. Hemos visto algunos elementos genéricos, la charla pasada. Vamos a detenernos un poco en la revolución sexual. Que están ahí en estas fotos, conocidos de todos ustedes, son conocidos por así nombrados por este filósofo, por récord que los llama los filósofos de la sospecha. Tres son ateos. Los tres tienen una visión que no es la visión de la ciudad de Dios. Tienen una visión antropocéntrica, no cristocéntrica. Y cada uno, aparentemente de manera desconectada, entre comillas, hacen sus aportes a esta llamada revolución sexual. Estos son citados por el Papa San Juan Pablo II en un libro que se llama La Teología del Cuerpo. Y brevemente, lo que podemos decir de estos tres personajes es que tienen una comprensión de quién es la persona humana desde una visión meramente materialista, atea hemos señalado, y cada uno de ellos tiene distintos énfasis en esa misma dirección. Son personas, los tres, muy inteligentes, con muchos dones, que de alguna manera muchos de sus planteamientos se pueden recoger en cuanto a una purificación, diríamos, cristianización de algunos planteamientos, pero con mucho cuidado porque no son conciliables con nuestra fe.
Y entonces Marx, como ustedes saben, desarrolla el llamado materialismo dialéctico, siguiendo a Hegel, que era un idealista. Él desarrolla el llamado por él mismo materialismo científico y tenía la pretensión de haber encontrado las claves explicativas para el desarrollo político y, entre comillas, la liberación del hombre. Marx planteaba un paraíso en la tierra. Y para Marx, en su cosmovisión de la sociedad que él hacía análoga a un edificio de 2 plantas, la primera planta era la infraestructura económica, donde se planteaba o se veía lo que eran las relaciones de producción, los modos de producción, y Marx creía que era la economía, los modos de producción económica, los que permitían el desarrollo de una segunda planta de esa casa de 2 pisos, que sería la superestructura, donde estaba la cultura, donde estaban las ideas, donde estaba la política, donde estaba la religión, donde estaban las cosmovisiones. Entonces Marx sostenía que era a partir de la manera en que se organizaba la producción económica en el mundo, en que cada modo de producción desarrollaba una forma ideológica, política, cultural, y que si se hacía un cambio en el nivel económico, se traía como consecuencia un cambio en la llamada superestructura, y así planteó una sociedad sin clases, a la que llamó comunismo, que sería el supuesto paraíso terrenal construido por el hombre. Y para Marx, la religión, la fe, era el opio del pueblo. No era Dios el creador, sino era el hombre en su ignorancia y en su vacío, en su deseo de manipulación, el que fabricaba un Dios. Muy caricaturescamente y brevemente, porque ustedes saben, este es un autor muy prolífico en sus obras, y tal vez la más conocida es el llamado Manifiesto, que llama a la revolución. El otro es Freud. Freud, de alguna manera, lo que plantea es que el ser humano está lleno, entre comillas, de traumas, de frustraciones, porque está lleno de tabús por una sociedad represiva que no le permite liberarse, y que estos son principalmente de índole sexual. Y que si es que el hombre, el ser humano, se liberara de esos tabús y ejerciera la sexualidad de una manera, entre comillas, irrestricta, él decía que el hombre era un ser pleomórficamente, en términos sexuales, perverso. Es decir, que lo que deseaba el hombre era en realidad vivir, para decirlo de manera esquemática, como Sodoma y Gomorra. Y que las represiones que imponían, entre comillas, las creencias religiosas, especialmente el cristianismo, traían como consecuencia frustraciones, enfermedad mental y una serie de traumas en los seres humanos que lo hacían infeliz. Esto también es en esa misma línea desarrollado por Nietzsche, que tiene una frase, Dios ha muerto, y que señalaba que el cristianismo de alguna manera había envenenado el eros, el erotismo, el placer, porque todo lo que le gustaba al hombre y lo que el hombre deseaba era perverso, era malo, y entonces ser cristiano era ser un infeliz, una persona fracasada, incapaz, y que, entre comillas, para aprovecharse de los demás, se disfrazaba de una falsa humildad, y que en realidad el mundo era para el superhombre, para las personas exitosas, fuertes, inteligentes, capaces, y que los perdedores se arreglen. Y entonces la religión, el cristianismo, era la religión de los perdedores. Dios ha muerto, dirá Nietzsche. Estos tres
entre comillas, filósofos, desde distintas vertientes, sirven de la matriz estructural para un conjunto de ideas que van a dar origen a la llamada revolución sexual. Tal cual nos señala el Papa San Juan Pablo II y este filósofo que los bautiza con el nombre de los filósofos de la sospecha, porque de quien sospechan es de Dios. La revolución socialista, como saben ustedes, se desarrolla en la Unión Soviética en octubre de 1917, el mismo año de las apariciones marianas en Fátima, en Cova de Iría, donde la Virgen le dice a los niños que si no se consagra Rusia al Sagrado Corazón de Jesús, esos errores se van a extender por el mundo. Gramsci es ya del siglo XX, primeras décadas, fue secretario del Partido Comunista Italiano, también una persona muy inteligente, y se hace la pregunta de cómo aplicar la revolución que ya se había desarrollado desde 1917 en la Unión Soviética y en parte de Europa Oriental, y se pregunta si eso es posible en Europa Occidental. Y llega a la conclusión que no es posible hacer una revolución en Europa Occidental a partir de los cambios económicos que promovía Marx. Porque los obreros, la clase obrera, como llevaba Marx, que tenía ese espíritu, entre comillas, revolucionario en Europa Occidental, no tenía ese cariz, porque había un nivel de bienestar y donde a los obreros no les interesaba ninguna revolución. Y entonces lo que se necesita, dice Gramsci, no es empezar el cambio, entre comillas, revolucionario desde la dimensión económica, como sostenía Marx desde la infraestructura, el cambio de las relaciones de producción, expropiar los medios de producción a los capitalistas, entregárselos, entre comillas, a los trabajadores y de esa manera alcanzar, entre comillas, la justicia social, sino que Gramsci plantea que tiene que ser al revés. Primero hay que cambiar la superestructura, las ideas, hay que producir una revolución cultural. La pelea es por capturar la mente, la mentalidad de las personas, luchar por las ideas, apropiarse de las ideas. Y para eso es necesario, dice, actuar en todos los campos, en la educación especialmente y en la iglesia. Y señala además que es incompatible el cristianismo con la instauración de esa revolución socialista que él planteaba que se desarrolle desde las ideas, a diferencia de Marx. Porque mientras que el cristianismo tenía una visión trascendente, que por supuesto ellos no creían en nada trascendente, sino únicamente las cosas materiales, las cosas de este mundo, entonces eso era incompatible, porque ellos querían el paraíso en la tierra, y para los cristianos el paraíso no estaba en la tierra. Entonces no había punto de conciliación, pero sí se les podía utilizar, sí se les podía infiltrar, sí se podía hacer una guerra de ideas para que, si no los podías derrotar, como decía Marx, los confundas. Y entonces Gramsci se convierte en un gran ideólogo de todos los marxistas occidentales, digamos. Como les repito, él fue secretario general del Partido Comunista Italiano y escribió estos libros estando preso por Mussolini. Sin embargo, esos cuadernos de la cárcel llegan a tener un gran impacto. Entonces tenemos a Gramsci como el que corrige esta visión marxista, materialista y de la estrategia para entrar en lo que se llama marxismo cultural, la revolución cultural, luchar por la mente de los niños y los jóvenes para que abandonen lo que ellos pensaban que era el enemigo principal, la iglesia y la familia. Y por tanto, había que actuar a ese nivel. Estos planteamientos de Gramsci son tomados por un conjunto de filósofos, también de base marxista, en Europa Occidental,
integrantes de la llamada Escuela de Frankfurt. Y dentro de estos integrantes de la Escuela de Frankfurt, ahí tenemos algunos nombres de los más conocidos. El nombre viene justamente de la ciudad de Frankfurt en Alemania, pero a raíz de que Hitler asume el poder en Alemania, la mayoría de estos personajes emigran a Estados Unidos y desarrollan muchos de sus trabajos en los países capitalistas occidentales, principalmente en Estados Unidos, que los acogen. Y tenemos ahí algunos de los nombres que tal vez ustedes conozcan. Sería extenso y tal vez demasiado complejo mencionar las características distintivas de cada uno de ellos, pero lo que estos personajes hacen es aplicar la receta de Gramsci, es decir, cómo producir la llamada revolución cultural. Y se caracterizan por lo que se conoce como la teoría crítica. Ellos critican la vida social de los países capitalistas desarrollados, señalando que esa forma de existencia no hace felices a las personas. Porque si bien es cierto, tienen bienestar material, tienen capacidad de consumo, han alcanzado estándares de vida por encima de los países del resto del mundo, pero sin embargo las personas no viven felices. Y entonces cada uno de estos distintos autores empieza a analizar las razones de esos vacíos existenciales que ya habían señalado estos filósofos de la sospecha, siguiendo la línea de Gramsci y además la de Nietzsche en esta lógica crítica desde una perspectiva filosófica existencialista. Y entonces llegan a la conclusión que en realidad el problema es el cristianismo, justamente con esas ideas de que esa visión cultural del cristianismo, de la fe, de la iglesia católica, son el obstáculo, que ahí hay que apuntar en líneas generales. Estos filósofos se convierten en personas acogidas en estas universidades, sus publicaciones se convierten casi en lecturas obligatorias, algunos bestsellers, y son financiados generosamente por una serie de fundaciones de los países capitalistas, supuestamente, incluso en épocas de la Guerra Fría, y eso es lo paradójico. Entre comillas, aprovechan la libertad, y no solo la libertad, sino también el capital de la sociedad que supuestamente ellos consideraban que era la que tenía que ser transformada, la que necesitaba la revolución. Esto de manera muy esquemática. Estos planteamientos de estos miembros de la Escuela de Frankfurt tienen una aplicación en el campo de la sexualidad y van a dar origen a la revolución sexual. Ese trabajo ya lo hacen otros, entre comillas, pensadores, filósofos, algunos de ellos miembros de la Escuela de Frankfurt y otros discípulos y seguidores de esas mismas orientaciones ideológicas, y ahí tenemos algunos de ellos. Es Wilhelm Reich importante porque justamente él tiene un libro que se llama justamente así, La Revolución Sexual. Tenemos otros que van a dar origen a estos planteamientos actualmente vigentes y en pleno auge, como la ideología de género, el aborto, la mentalidad antinatalista, contemporánea, y toda esa visión deshumanizante de estos supuestos estudiosos que tenían solución a los problemas de los ciudadanos en los países desarrollados, pero cuando uno ve la historia personal de cada uno de ellos, tenían una vida personal desastrosa. Algunos de ellos terminan suicidándose, otros en el manicomio, otros
enfermedades, consecuencia de la promiscuidad sexual en que viven, SIDA y otra serie de circunstancias. Ninguno de estos son personajes ejemplo para nada, pero son también personas muy inteligentes, escriben muy bien y entonces tienen capacidad de seducción, de persuasión y como tienen el espacio universitario académico, se presentan, entre comillas, como estudiosos, difundiendo veneno e ideología durante la década de los 50, 60 y hasta el presente. Ahí tienen a otra parte de estas teóricas de la revolución sexual, una mujer conocida, que tiene una frase muy famosa que dice: la mujer no nace, la mujer se hace. El hombre no nace, el hombre se hace. Es decir, la naturaleza humana no interesa. Lo único que interesa es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo deseo, mi voluntarismo, mi capricho, mi deseo. Estos planteamientos se van desarrollando desde los espacios universitarios principalmente, porque tenemos la publicación de Reich y la revolución sexual, son ampliamente difundidos, lecturas obligatorias en las instituciones académicas de los países del primer mundo, en Estados Unidos y en Europa, y de alguna manera tienen un fuerte impacto entre los jóvenes, que eran los hijos de los que habían enfrentado las consecuencias dolorosas de la Segunda Guerra Mundial. Jóvenes que se habían beneficiado del crecimiento económico, de las condiciones materiales que se habían conseguido duramente en la reconstrucción europea, pero que se vuelven hipercríticos de sus progenitores. Y aquí tenemos una fotografía que ejemplifica esto, que es referida a un festival de música rock muy famoso, publicitado por los medios de comunicación, por Hollywood, y que fue el Festival de Gusto, que eran 3 días de paz, música y amor. Y entonces se tiene, digamos, el punto de llegada de estos planteamientos inicialmente ideológicos y utilizan como vehículo en los jóvenes, entre comillas, el satisfacer sus deseos, ser libres. Y se valen de la música, rock principalmente, de las drogas y de lo que llamaban el amor, que era en realidad el libertinaje sexual. Y entonces ese era el modelo de la felicidad, y vemos aquí estos jóvenes de esa época en ese éxtasis, entre comillas, producto de todas esas excitaciones de tipo sensorial. Esto además se traduce en un fenómeno político que tiene su hito hacia la década de los 60 en el llamado Mayo del 68, donde jóvenes universitarios salen a reclamar a las calles, a protestar en varias capitales europeas y en ciudades de Norteamérica, principalmente de Estados Unidos, causando revueltos, líos, y se caracterizan por algo que parecía medio pintoresco, y es que toman por práctica pintar las paredes con los llamados grafitis. Personas posteriormente estudian estas cosas y hacen un estudio de los grafitis. Y la paradoja, lo extraño, aparentemente extraño para algunos, es que esos grafitis, esos eslogans de jóvenes que hablan distintos idiomas en distintos países, en distintas capitales, en una época donde no hay internet, donde la telefonía no tenía los desarrollos actuales, no habían esas comunicaciones online. Sin embargo, escriben en distintos lugares eslogans similares.
los mismos eslogans en distintos países. Dos se hacen muy conocidos y tienen que ver con este tema que estamos desarrollando. Uno es mata a tu padre y a tu madre, era uno de los eslogans que escribían estos jóvenes, y el otro es prohibido prohibir, es decir, hagamos lo que nos da la gana. Creo que esta es la última de las láminas, y entonces voy a cerrar la presentación para continuar viéndoles la cara, a ver, no vaya a ser que se hayan dormido. Entonces, queridos hermanos, vamos a tratar de complementar lo que hemos presentado en esas imágenes, en esas láminas, para redondear la idea de la revolución sexual, su vigencia. ¿De qué se trata todo esto? Habíamos comentado ya antes de que el siglo XX y el siglo presente no es una etapa de desarrollo de la razón. Nosotros estamos viviendo un tiempo de irracionalismo, de repudio a la razón. El siglo racionalista es el siglo XIX. Ante los impactos del desarrollo de las ciencias positivas, especialmente de las ciencias naturales, la gente se entusiasmó con las ciencias y creía que la ciencia humana, la razón humana podía responder a todos los problemas que se le podrían presentar al hombre y simplemente era una cuestión de tiempo y la investigación científica y la tecnología eran capaces de crear el paraíso en la tierra. Esas ideas rápidamente colapsaron y los mismos científicos, los mismos racionalistas llenos de orgullo y soberbia tuvieron que reconocer que no era posible. Ya hemos comentado cuando hablábamos de fe y razón estos aspectos y que como consecuencia, entre comillas, de la decepción ante el desarrollo científico como la vía y el camino para encontrar el paraíso en la tierra, surge ante esa decepción esta respuesta irracional, hipersubjetiva, emocional, sensorial, de los sentimientos, de los gustos, y entonces lo que interesa es lo que a mí me gusta, lo que yo siento, no lo que yo pienso. Y en ese marco de irracionalismo es que se instala desde el sistema educativo formal, especialmente en el nivel superior, desde estas universidades, estas ideas que se van desarrollando con estos filósofos y pensadores, todos ellos generosamente financiados por estas fundaciones vinculadas a lo que hemos llamado el Estado profundo, e inclusive estas bandas de rock que se hacen, digamos, globales, con festivales que prácticamente la gente, todos tararean porque muchos no entienden ni siquiera las letras de las canciones, y se va introduciendo un conjunto de valores, un conjunto de ideas en la lógica de Gramsci, que finalmente lo que traen en pocas palabras es que yo puedo vivir la libertad sin verdad y que lo que yo necesito es, entre comillas, ser auténtico. Y para ser auténtico, no es que tengo que encontrar mi ser personal y reconocer quién soy, sino simplemente dar rienda suelta a lo que me gusta, a lo que deseo, de la manera más autónoma y sin ninguna intervención de nadie. Y entonces cualquiera que se atreva a cuestionar ese dogma ateo se convierte en alguien indeseable. Y en primer lugar, eso corresponde a la Iglesia, a la fe, a Jesucristo. Y entonces por eso es que toda esta revolución cultural, esta revolución sexual, promovida por estos, entre comillas, pensadores marxistas, todos tienen una base materialista y tienen una base atea, anticristiana, antieclesial, anticlerical. Y van a dar origen a dos fenómenos muy actuales que por su extensión no vamos a comentar en detalle el día de hoy, sino en charlas posteriores, y que son
el reclamar el aborto como derecho y la llamada ideología de género. Pero lo primero que se va a empezar a cuestionar es la relación entre el acto sexual y el matrimonio. Se reclama como derecho la libertad sexual, por eso hablan de revolución sexual. Y la libertad sexual significa que cualquier persona tiene que atender sus deseos y apetitos sexuales sin ninguna restricción. Y que toda moral, todo planteamiento ético, toda enseñanza de fe, como el sexo dentro del matrimonio, estar abierto a la vida, el amor como algo más allá de un mero sentimiento y un mero placer, sino el amor como el fundamento de una vida en comunión, son cosas que hay que descartar y hay que eliminar. Y entonces estos jóvenes adoctrinados en las universidades, financiadas por el Estado y por sus padres, que eran creyentes, en las universidades se vuelven ateos, se vuelven agnósticos y se vuelven enemigos de la fe de sus padres, a quienes desprecian, y por eso ponen dentro de sus grafitis: mata a tu padre y a tu madre, no le hagas caso. Entonces esto se difunde. Rock, música, drogas, a través de todos los medios de comunicaciones, utilizando Hollywood, las grandes bandas y los festivales de rock, etcétera. Algunos de ustedes tal vez hayan vivido parte de esa época. Claro, en Latinoamérica no logra tener el impacto que tienen los países de primer mundo, por varias razones, pero entre otras cosas, porque esto está apuntando principalmente a primer mundo y porque, felizmente, las características de las familias en nuestros países eran distintos y muchas personas no entendían la letra de las canciones. Entonces llevaban simplemente el ritmo, digamos, y entonces no recibían la dosis completa del veneno. Pero cuando uno analiza la letra de muchas de estas canciones, muchas de estas letras son no solo ateas, sino satánicas. Y algunos de los personajes que idearon toda esta tecnología para esta música llamada pentafónica, uno de ellos miembro de la Escuela de Frankfurt, Teodoro Adorno, se piensa, y hay fuertes indicios que fue el compositor de la letra y de las canciones, las composiciones musicales de los Beatles, porque estaban compuestas de una forma que había sido estudiada por los servicios secretos británicos y norteamericanos para crear un tipo de música que hiciera que estos jóvenes tuvieran impulsos sensoriales sobre parte de su sistema nervioso, donde perdieran toda capacidad crítica y simplemente se centraran en sus apetitos primarios. Y entonces de esa manera se va consolidando esa cultura de la posverdad, ese relativismo de la verdad, y que llegaban a este punto que el Papa emérito Benedicto llamaba la dictadura del relativismo, porque resulta que lo único, la única verdad absoluta es que no hay verdad absoluta. Es decir, no hay Dios, no hay ningún parámetro, no estoy sujeto a nada, soy autónomo, es decir, yo soy la ley y yo hago lo que me da la gana y nadie me lo puede impedir. Y así, entre comillas, voy a ser feliz. Esto va a dar rienda suelta a esos dos movimientos complementarios que ya les mencioné, el feminismo radical, el feminismo de género y el llamado lobby LGTB, pero también van a dar rienda suelta a ese amor libre y ese libertinaje que justamente va a tener, entre comillas, el auxilio tecnológico de la industria farmacéutica, que se sabe que hacia fines de la década de los 50 desarrolla las moléculas de las hormonas sintéticas que van a permitir fabricar todos los productos, entre comillas, anticonceptivos, y que resultaba casualmente, diríamos así, muy conveniente
este cambio cultural en la esfera sexual porque además le significaba grandes ganancias económicas. Y entonces se establece la idea de que cuanto menos hijos mejor para los casados, y para los no casados, que por qué tenían que esperar al matrimonio si podían tener el amor libre. Entonces Hollywood desarrolla una serie de películas, algunas incluso laureadas con premios, pero que van, entre comillas, apuntando a esos mensajes coincidentes, siguiendo a los dictados de lo que Gramsci había señalado, que en todos los espacios, en todos los frentes se tenían que dar esos mensajes sistemáticos. Algunas de las películas más conocidas es tal vez Amor sin barreras, Rebelde sin causa, Historia de amor y una serie de variantes con esos mismos mensajes que dan las bases para esa revolución sexual que luego van a dar origen, como repito, a la ideología de género y a reclamar el aborto como derecho. No quisiera extenderme más de darles más datos, más puntos, para poder pasar un tiempo de intercambio y escuchar algunos comentarios o preguntas si los hubieran. Yo veo acá un número de 62 y no sé si es que son 62 preguntas o 62 saludos. Pero si son 62 preguntas, van a tener mucho trabajo los moderadores y tal vez conviene ir respondiendo algunas de ellas. Así que les ofrezco que puedan leer y formular las preguntas, si es que están sistematizadas, a ver si podemos comentar o responder algunas. Muy buenas noches, padre. Muchas gracias por esta primera parte. Tenemos un par de preguntas, no son 62 preguntas, sino comentarios. Bueno. Comenzamos por 3. Bueno. La primera es, ¿cuál es el impacto de la revolución sexual en el sacramento del matrimonio? Con relación al número de personas que buscan unirse por ese medio, y por otro lado, con respecto a la duración de los mismos, si se ha incrementado el número de divorcios. También nos preguntan si la pornografía es un medio para promover esta revolución sexual o viene a ser una consecuencia. Una tercera pregunta es si estos ideólogos que usted ha mencionado con sus teorías, al querer sacar la religión de la sociedad, no pretenden destruir más bien la base de la sociedad occidental basada en lo que es una tradición judeo-cristiana. Ok. A ver, vamos a comentar. Me recuerdan tal vez si es que se me escapa alguna de las cosas porque no he anotado las preguntas, ¿ya? Para la siguiente ronda sí voy a anotar. A ver, la primera es, ¿qué relación tiene con la pornografía? Hay fuertes indicios de que esta revolución sexual fue financiada por la industria de la pornografía. Entonces, digamos, todas estas cosas siempre traen un veneno, pero además ese veneno genera ganancias de los mismos que los promueven. Y lo que apunta es a deshumanizar. Se plantea como un humanismo supuestamente defensor de la libertad y de los derechos, pero en realidad degrada al ser humano en su dignidad. Y entonces, efectivamente, la industria pornográfica, la manufactura de drogas, porque se usan drogas sintéticas fabricadas por laboratorios, el LSD, que se comercian y se usan ampliamente, y todos los carteles de las drogas, entre comillas, ilegales, generan un flujo económico que llena las arcas de muy pequeños grupos poderosos. Entonces, esta revolución sexual trae ganadores que no son los jóvenes, que pasan a ser carne de cañón y manipulados en sus afectos, emotividad y deseos, supuestamente ilustrados en instituciones académicas, pero sin capacidad de reconocer el bien y el mal, porque
se produce con esta revolución una degradación moral. No solo inmoralidad, amoralidad, sino también desmoralización. Porque consecuencia de eso aumentan los suicidios de esos jóvenes aparentemente muy libres y se produce un daño muy grande. El daño al sacramento del matrimonio en realidad ya venía desde antes. Acá simplemente se profundiza y se agudiza. Y empieza con Lutero. Porque Lutero, saben ustedes, niega el sacramento del matrimonio. Para Lutero el único sacramento válido es el bautismo. Pero el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden, que son pilares de la edificación de la sociedad y de la cultura del amor, son obstáculos. Y entonces esta revolución cultural, sexual, de los 50, 60, al promover el amor libre, hace que la gente ya no necesite casarse. Y entonces promueve las uniones de hecho y surge esa forma de promiscuidad sexual, donde la gente cree que en la promiscuidad sexual, en la multiplicidad de parejas, en las orgías de múltiples parejas, van a encontrar, entre comillas, placeres y felicidad estimulados por las drogas y en la lógica de estas notas pentafónicas que producen alteraciones neurosensoriales. Y entonces tenemos generaciones de generaciones que muchos llegan a niveles realmente de autodestrucción. Y todo esto promovido como algo, entre comillas, la nueva ola, los tiempos, hay que romper con las generaciones anteriores, los otros son ya obsoletos, son viejos, ya no cuentan, déjame vivir, yo soy libre, tú no intervengas. Y entonces se produce un reforzamiento de esta visión protestante que cuestiona la sagrada tradición y también las tradiciones humanas, y entonces muy llamados, hagamos todo de nuevo. No hay reglas, yo soy la ley como en la ranchera. Con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero, mi palabra es la ley. Y entonces eso pasa a ser, de ahí en adelante, hasta el presente, porque eso no ha desaparecido, sino que se ha profundizado y se ha agravado, una forma de atentar gravemente contra el matrimonio. Entonces, consecuencia de la revolución sexual es el daño a la fidelidad matrimonial, que es vista como algo aburrido, como algo que ya desabrido, tomando este discurso de Nietzsche, que el cristianismo ha envenenado el eros, y entonces todo lo que le gusta al hombre es prohibido, y entonces la gente tiene que tener una vida terrible, apática, amargada, frustrados, que a su vez eran presentados como una suerte de respuesta a la moral victoriana, de esta forma rigorista del protestantismo, y entre comillas aquí viene la liberación. Entonces ahora sí vamos a vivir la vida, y no que la vida te viva, como decía una conocida candidata al Congreso en nuestro país, que escribía su número de postulación en una de sus extremidades inferiores para llamar la atención. Entonces, esa es historia que nosotros estamos viviendo. Empiezan a surgir en los programas de televisión, en las series de televisión, en la música, en los dibujos animados, y en cuanto mecanismo cultural de difusión exista, esos mismos mensajes coincidentes. Entonces, claro, los niños desde pequeños van asumiendo esas ideas y ellos creen, es que yo pienso así, esa es mi opinión, y no saben que esas opiniones les han sido colocadas de manera subliminal
y a veces no de manera tan subliminal, sino entre comillas racionalizadas como teorías, como enfoques pseudocientíficos, a partir de estas ideologías que han envenenado a generaciones de generaciones. Entonces el matrimonio se debilita, el adulterio se extiende, el aborto se generaliza y el uso de estos métodos artificiales contraceptivos en una mentalidad antinatalista se extiende. Por eso surge la pregunta y la conversación cotidiana que dice, ¿cuántos hijos quieres tener? Y la gente empieza a decir, la parejita. Los hijos, empieza el tema de los hijos no deseados. Los hijos empiezan a ser un estorbo. La mujer quiere ser liberada, y eso es lo que promueve la llamada ideología de género y el feminismo de género. Ser madre es una esclavitud. Es lo peor que le puede pasar a una mujer. La mujer tiene que ser igual al hombre, tiene que ganar dinero, tiene que salir del espacio doméstico, tiene que competir, no necesita del matrimonio, no necesita de una familia, lo que necesita, entre comillas, igual que el varón, es tener simplemente placer carnal y con quien le dé la gana en el momento que le dé la gana. Y entonces, consecuencia de eso, hacia la década de los 80 van a aparecer ya la epidemia de las enfermedades de transmisión sexual y tienen su epítome en el SIDA. Todo producto de entre comillas, cultura de la nueva ola y que simultáneamente generan grandes ingresos económicos a muchos sectores económicos. No solo la industria pornográfica, sino también parte de la industria farmacéutica y todas sus conexiones con las distintas áreas de la producción económica. ¿Y cuál era? No sé si es que queda alguna pregunta de las que mencionaste que no he comentado. He hablado de la relación con la pornografía, la relación con el matrimonio, y el otro punto, no sé, no recuerdo cuál era. Sí, padre, era sobre si estos ideólogos con sus teorías, al querer sacar la religión de la sociedad, no pretenden destruir la base de la sociedad occidental que está fundada sobre la tradición. Por eso es que tiene relación con ese nuevo orden mundial, ¿no? Por eso es que lo estamos conectando con el nuevo orden mundial. Porque ellos lo que buscan es instaurar una nueva creación sin Dios, una nueva creación sin familia, una nueva creación de individuos, cada uno por separado, donde entre comillas cada uno es independiente, donde cada uno se vale por sí mismo, y que excluye a los más frágiles, a los más débiles, porque se convierten en carga, en peso, en estorbo. Entonces, en base a esa ideología, que era la misma ideología nazi por la que fueron juzgados como crímenes de guerra en la década de los 50 y 60, sin embargo, ahora aparece renovada, reinventada, y por eso es que efectivamente esto es un elemento para la construcción de esa ciudad del mundo, ciudad de Satanás, y además es la edificación de la bestia de la tierra. Es más, tal vez convendría que se los mencione con precisión. El Festival de Gusto fue en realidad un triduo. El título de ese festival eran 3 días de paz, música y amor. Era el triduo para lanzar el inicio de la llamada nueva era, de la era de Acuario. Esa era de Acuario, en ese festival de Gusto, celebran a la diosa Gaia. La diosa Gaia es la madre tierra. Y entonces está conectada con algo que vamos a ver posteriormente, que es justamente esta nueva era, que tiene base ocultista, satánica, anticristiana, y
que tiene conexiones en el financiamiento de todos estos fenómenos aparentemente desconexos, pero que van sumando en la edificación de esa bestia que es la que prepara la acogida del anticristo. Entonces, efectivamente, cuando alguien identifica que esto atenta contra la sociedad, contra la cultura, contra la familia, contra la iglesia, contra el cristianismo, contra nuestra fe, contra el ser humano, no está faltando la verdad. No sé si es que hay otros comentarios y preguntas. Sí, padre, muchas gracias. Los siguientes comentarios y preguntas que han llegado es, por una parte, nos preguntan en qué etapa está esta revolución sexual actualmente, si ya culminó y cómo sigue, y si pudiéramos tener datos acerca del Perú, ¿no? Hemos oído hablar un poco fuera, y si tuviera usted datos acerca de la ideología de género y cómo se está viviendo eso en nuestro país. Sí. Ok, vamos a tener un jueves para comentar más en detalle acerca de la ideología de género. Les anticipo los temas que vamos a tener. La próxima semana vamos a hablar sobre la cultura de la muerte, sobre el aborto. Y la subsiguiente semana vamos a hablar de la ideología de género, que continúan el tema que estamos presentando hoy día. Sino que como son temas extensos, los hemos separado en 3 módulos, diríamos así, para poderlos ir desarrollando y producir un intercambio. Entonces, efectivamente tienen mucha relación. ¿Cómo se produce, digamos, esto que se desarrolla en una primera etapa en grupos más o menos cerrados, que eran ambientes universitarios, académicos, de países de primer mundo? Cómo eso se va extendiendo en esos países y cómo se va extendiendo luego globalmente. Es un proceso que se va a ir desarrollando a lo largo de la década de los 70, 80, 90 hasta el presente. No se ha detenido. El mecanismo fue primero a través de las instituciones académicas. Aparecen estos 2 movimientos de los que vamos a hablar en más detalle la próxima semana, que es el llamado feminismo de género, y posteriormente, muy cercana en el tiempo, el llamado lobby gay. Este movimiento, en primer lugar, el feminismo de género, se instala primero como estudios de género, diplomados de género, cursos de género, maestrías de género, doctorados de género en las universidades de primer mundo, que son financiadas generosamente para que ofrezcan becas, para que desarrollen estos cursos, primero a candidatos del primer mundo. Y entonces se construye un grupo, digamos, una masa crítica, y luego eso se va extendiendo a países de tercer mundo. Se empiezan a hacer cursos, becas para países de tercer mundo. Y entonces acuden a realizar esos estudios, supuestamente en universidades afamadas de primer mundo, donde les van a enseñar supuestamente las nuevas ciencias, los avances científicos, la nueva verdad. Pero en realidad son un adoctrinamiento ideológico. Y entonces luego esas personas adoctrinadas de esa manera regresan a sus países, reciben donaciones, se instalan en las universidades locales, capturan cátedras, capturan universidades y empiezan a desarrollar núcleos de estudio, cursos, diplomas, talleres, ONGs, que empiezan a llevar adelante proyectos para adoctrinar a jóvenes en los países de tercer mundo, incluido el Perú. Y entonces aparecen primero estas personas, crean sus ONGs, inicialmente de manera un tanto marginal, pero poco a poco se van haciendo más visibles y van capturando espacios de decisión
primero en los gobiernos de primer mundo, con el apoyo de partidos políticos y introduciéndose en los organismos del sistema de cooperación multilateral, principalmente Naciones Unidas y en los organismos de cooperación bilateral, es decir, las agencias de cooperación, entre comillas, de desarrollo de los países, que empiezan a apoyar a los países pobres, tercermundistas, con proyectos de desarrollo, incluyendo condicionalidades, para que se incluyan temas de, entre comillas, advocacy, derechos, empoderamiento de la mujer, luego se van agregando los temas de medio ambiente y sostenibilidad, etc. Entonces se va tejiendo una red tupida de agentes, algunos muy bien informados y otros simplemente utilizados, que creen que están llevando adelante una sociedad más libre, más plural, con menos, entre comillas, atavismos, y que eso va a ser un mundo más feliz, al estilo orwelliano. Y entonces de esa manera también se desarrolla en el Perú. Y aquí podríamos mencionar una serie de ONGs, algunas universidades, algunas incluso que se reclamaban vinculadas a la iglesia y que se llaman católicas, pero que acogen en su seno esos núcleos que inicialmente se extienden por las carreras de humanidades, sociología, antropología, psicología, y siempre se presentan como, entre comillas, científicos, entre comillas, asépticos, entre comillas, técnicos, entre comillas, modernos, entre comillas, un conocimiento de vanguardia, de avanzada. Y entonces, eso sumado a las generaciones, a las generosas subvenciones, hace que estas personas se conviertan en activistas, entran en contacto con grupos políticos afines, principalmente de la vertiente izquierdista, ya luego del colapso del muro de Berlín y la desección del modelo económico del socialismo realmente existente, y entonces se reciclan tras los llamados movimientos sociales, que empiezan a reivindicar problemas específicos, donde aparece el tema de los derechos de la mujer, el problema de las minorías, etnias, de orientación sexual, etc. Y con el apoyo entusiasta de medios de comunicación que universalmente todos dan mensajes comunes. Y entonces aparecen políticos que empiezan a dar esos discursos, que empiezan a acceder a cargos públicos, y aparece como que están planteando cosas de vanguardia. Simultáneamente en Naciones Unidas se van produciendo estas cumbres que van estableciendo un conjunto de acuerdos donde se van introduciendo primero de manera eufemística y luego de manera más explícita todos estos elementos de la revolución sexual, que en los últimos años en el Perú han llegado a que el gobierno quiera forzar, ya no solo en el nivel superior, sino incluso desde inicial, en el sistema educativo escolar, cambios en la currícula, y entonces los promotores de estas ideas aparecen, entre comillas, como los superministros intocables, que son expertos, que están haciendo grandes transformaciones beneficiosas con el apoyo de los medios de comunicación y algunos grupos políticos, introducen cambios en la currícula tras el disfraz de educación sexual integral, tras el disfraz de combatir la violencia contra la mujer, supuestamente con la receta de que si se promueve la promiscuidad sexual va a haber menos violencia contra la mujer y todos van a ser más felices, más libres. Eso, por supuesto, es falso. Lo veremos en mayor detalle en los próximos temas, pero lo comento para no dejar sin respuesta las inquietudes que algunos han anticipado de manera muy acuciosa. Entonces, eso no solo en el Perú, sino en el mundo entero. Pero la escala empieza en primer mundo y se busca el efecto
de imitación y la coerción con distintos medios de chantaje a las autoridades locales que ni entienden y ni les interesa realmente la persona humana, y entonces acceden muy fácilmente a introducir, sin haber tenido mandato soberano en las democracias, estos contenidos totalmente perniciosos. Y eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿A dónde apunta esto? Esto apunta a la deshumanización completa. La etapa pasa por el transhumanismo, es decir, hacer del ser humano un objeto manipulable. Dicho de manera sucinta y breve, fabricar seres humanos manipulando el genoma humano para que, entre comillas, sean más eficientes a esta lógica del mundo global visualizado por estos teóricos ideólogos de base satanista, y que piensa simultáneamente que hay un excedente de la población que tiene que ser dramáticamente reducido, y para eso tal vez, entre comillas, las guerras, algunas enfermedades, etcétera, van a permitir que se produzca una especie de selección natural inducida, una selección artificial. Y entonces, ese es el nivel de, entre comillas, desarrollo que está teniendo esa cultura de la muerte, que son esas bestias que van a, entre comillas, asegurar la paz y seguridad y acoger al anticristo. Bueno, no sé si es que hay alguna otra pregunta, comentario. Sí, padre, muchas gracias. Bueno, con lo que acaba de usted comentar, responde a un par de preguntas que habían hecho acerca de qué instancias del Estado o poder político estaban tratando de imponer esto y por qué, ¿no? ¿Por qué pretendían reducir o minimizar la supervivencia de la especie, ¿no? Que acaba de usted mencionar, que por los recursos, ¿no? Lo que nosotros tenemos que entender es que lo que mencionábamos en la charla anterior, ¿no? En realidad el sistema político actual es pura apariencia. Lo que se busca es la manipulación de las conciencias, siguiendo a Gramsci. Entonces, han encontrado un mecanismo eficaz para eso, el sistema educativo formal, universitario y escolar ahora, y los medios de comunicación masiva en todas sus variantes, para crear una cultura artificialmente que haga que las personas dejen de pensar, se muevan por sus apetitos y sus deseos y no sean capaces de reconocer la verdad ni distinguir el bien del mal. Y en eso han sido muy exitosos. ¿Cuál es el impedimento último? La fe. Porque ellos saben que si las personas tienen fe y las personas reconocen una verdad absoluta, y eso solo lo plantea el cristianismo, Jesucristo y la Iglesia Católica, ese es un impedimento severo. Entonces lo que apuntan es a infiltrarse en la Iglesia, y la presión por que la Iglesia cambie, se adecúe al mundo, se adecúe a los tiempos, se renueve, se transforme, y entonces esa es la presión que se hace no solo sobre el sistema político, sino también sobre la Iglesia. Y es muy común. Y por eso es que los padres tienen que estar advertidos para que sepan que a sus hijos, a los que educan con mucho esfuerzo, introducidos en este sistema de lavado de cerebro, pueden perder muy fácilmente la fe si es que ellos no van, entre comillas, con mascarillas,
con cámara antigas para proteger sus conciencias. Entonces la responsabilidad de los padres es muy alta. Pero lo que se ha hecho para facilitar eso es que los padres abandonen su función educativa y se dediquen principalmente a generar ingresos económicos, tercericen la educación y por eso muchas veces se sorprenden cuando al cabo de un tiempo sus hijos piensan de manera totalmente opuesta a ellos. Y se preguntan, pero ¿por qué es así si nosotros no somos así? Y es que justamente hay una acción deliberada para romper esa línea de comunión en el amor y de transmisión de valores y de la fe que se sabe que son, entre comillas, contrarios a sus intereses. Y eso sistemáticamente se está atacando, no recientemente, sino hace ya muchas décadas, como hemos mencionado, por lo menos 70 años de manera activa. Y claro, como nosotros no venimos de otro planeta, todos nosotros hemos debido y tenemos con seguridad experiencia personal de cómo eso se ha ido realizando ya también en nosotros y cómo ahora, actualmente, eso se ha agudizado. Y eso en el mundo entero. Y eso no es algo natural, no es algo casual, no es una moda pasajera, sino es un plan deliberado. Bueno, no sé si es que hay algún otro comentario, pregunta. Muchas gracias, padre. Sí, con esta respuesta acaba de absolver justo, ¿no? Había una pregunta si es que el ataque a la Iglesia Católica en la Guerra Civil Española había sido parte de esto, y si fue por ende que se infiltró dentro del clero para destruir, ¿no? Comenzar a destruir la iglesia. Nos ponen una última pregunta que no sé si es propia para esta o para la siguiente charla que comentó, pero nos dicen en el contexto de las elecciones en Estados Unidos que uno de los candidatos, el candidato demócrata Biden y su vicepresidenta Kamala Harris, que ambos son proabortistas y pro-gay, están anunciando que van a desestimar todas las cosas pro vida y que ya, bueno, en otros países a nivel de Europa y también cada vez más cerca, se están legalizando lo que es el aborto, la píldora del día siguiente, y preguntan si esto es parte de un accionar dentro del contexto de la revolución sexual y la lucha contra la vida. Por supuesto que sí, eso es lo que estamos diciendo desde el principio. Y claro, obviamente las elecciones en la primera potencia del mundo son muy importantes para los que promueven estos intereses, ¿no es cierto? Y claro, hay que darnos cuenta además que lamentablemente la división y el discernimiento no es tan simple como que podría parecer. Porque nosotros en realidad vemos que las estrategias es todos los frentes, por todos los medios, en todos los campos. Y yo les decía, no sé si es que cuando conversábamos la semana pasada a raíz de la ideología del nuevo orden mundial, es que este llamado Estado profundo, estos intereses ocultos que no son elegidos por nadie, pero que manipulan todo el sistema político, todo el sistema de información, todo el sistema académico, según sus intereses oscuros, no viene operando recién. Y entonces, durante muchos siglos, durante muchas décadas, han promovido dicotomías aparentes, luchas aparentes, que yo decía, guerra civil dentro de la ciudad del mundo. Y entonces uno puede quedar engañado en eso. A ver, voy a ver si puedo poner un ejemplo para que ejemplifique lo que quiero decir. Creo que lo comenté la vez anterior. Yo cuando era niño era muy común
un tipo de espectáculo que ahora casi creo que ya no existe, que se llamaba el Cachascán. Entonces en el Cachascán se enfrentaban luchadores y siempre habían unos, entre comillas, los rudos, los malos, y habían otros, entre comillas, los técnicos, los buenos. Y entonces uno niño hacía empatía pues generalmente con los buenos y quería que ganen los buenos, pero a veces ganaban, a veces perdían. Y claro, uno no tan rápidamente se daba cuenta, incluso en algo tan burlesco, que eso era simplemente pura simulación. Porque podía ganar el bueno o el malo, pero el dueño del circo siempre ganaba. En el campo político y en el campo de la lucha dentro del mundo, que simulan aparentemente muchas veces competencia, se da algo muy parecido. Entonces nosotros no sabemos a ciencia cierta, a pesar de cómo aparece eso en el ring, diríamos así, qué tan de fondo son las diferencias entre los luchadores en el Cachascán y en la arena política. Porque pueden ser simplemente espectáculos burlescos. Muchas generaciones creían, por ejemplo, que había una guerra fría, un enfrentamiento entre el capitalismo occidental y el socialismo soviético, y al presente ya se tiene la información que ambos eran promovidos por el mismo dueño del circo. Es decir, el gran capital financiero financió la Revolución de Octubre. No fue un movimiento popular de revolucionarios. Y durante mucho tiempo el enfrentamiento fue simplemente aparente para justamente instalar una mentalidad materialista, atea, desde los dos frentes. Eso tiene su expresión actual, por ejemplo, en China continental, que es un capitalismo marxista. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese análisis, porque no tenemos toda la información. Sin embargo, es cierto, para referirme al caso concreto y específico de las elecciones de noviembre próximo en Estados Unidos, que los candidatos demócratas son defensores abiertos de la cultura de la muerte, de la destrucción de la familia, de una visión meramente individualista. Y el candidato a la reelección aparece como un defensor de la vida, como un defensor de la familia e inclusive de la libertad religiosa. ¿Qué tanto no avanza porque no tiene los medios para poder avanzar? ¿O qué tanto es algo aparente? Es algo que no podemos con certeza saber, porque hay muchos elementos más allá de lo que se ve en el ring donde se produce el espectáculo ante los medios de comunicación. Entonces, con eso les dejo este tema para saber que es un campo minado. Y por eso es que partidarizarnos y creer que podemos tener esperanza en alguna criatura humana, nuestra esperanza es solo en Jesucristo. Solo Él es el Salvador. Claro, nosotros, acto por acto, podemos juzgar, no a las personas, pero sí los actos. Y definitivamente no es lo mismo estar a favor del aborto que estar en contra del aborto. No es lo mismo estar a favor de la familia constituida en el matrimonio del varón y la mujer, que la familia sea cualquier cosa. Y entonces, por supuesto, en esas cosas puntuales coincidimos y apoyamos a los que defienden estas cosas porque son parte de los planteamientos de la doctrina social de la Iglesia, de la moral católica. Pero eso no significa que tenemos una certeza de que esas personas van a llevar adelante un plan realmente de
encontrar el desarrollo humano en Cristo, porque solo Él es quien nos humaniza, nos eleva y reconoce nuestra dignidad. Sin Jesucristo, el ser humano se degrada. Sin la fe, estamos en tinieblas. Y nosotros sabemos que la lucha es justamente entre esas dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad de Satanás. Las guerras civiles dentro de la ciudad de Satanás, dentro de la ciudad del mundo, las observamos con cautela, pero no nos partidarizamos y no vamos a creer ilusamente que en cualquiera de esos contendientes vamos a encontrar el camino que nos lleva a Jesucristo. Puede ser muy peligroso, entre comillas, adherir críticamente a alguno de esos planteamientos, que tienen múltiples aristas, y eso aplica para cualquier realidad, incluso en nuestro país. Porque este año también en el Perú es un año preelectoral. Y sabemos también que se están preparando bajo el mismo esquema esas elecciones que van a tener muy poco de libres y muy poco de democráticas y mucho de manipulación. Bueno, no sé si con eso... Sí, padre, muchísimas gracias por las respuestas y por este comentario final. Ya dejamos un poco de las interrogantes para la siguiente charla, que justo vamos a seguir ampliando, y el tema es revolución sexual y Sí. cultura de la muerte. El tema todavía no se agota, así que no he querido desarrollar todos los puntos porque es extenso y porque conviene que lo vayamos pensando, procesando, y en la siguiente ocasión venir con información, preguntas y tener un diálogo más fluido. Adicionalmente, este sábado que viene vamos a pasar un video, vamos a tener un video forum desde las 5 de la tarde, y en el video forum vamos a seguir tocando estos temas de la reingeniería social, del nuevo orden mundial, porque son temas muy amplios, y lo que nosotros podamos haber mencionado o comentado son simplemente pinceladas de algo que tampoco agotaremos, por supuesto, en el Cineforum del próximo sábado. De este sábado es 24 de agosto. 22 de agosto. No los vamos a poder agotar, pero vamos a poder seguir conversando sobre esto. Entonces los invito, como seguro ya han tenido antes la invitación, a participar de ese Cineforum, a invitar a sus amigos, conocidos, y a seguir viendo estos temas que son los signos de los tiempos. No podemos ignorar y decir, bueno, esto no existe, porque tiene relevancia para la vida de las familias, de las personas, de los pueblos. Muchas gracias. Entonces vamos a terminar con una oración antes que les pongan el afiche. Vamos a hacer una oración y les voy a dar la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Mucho ánimo, hermano. Nos vemos Dios mediante el sábado y el próximo jueves. Continuará. Mucho ánimo. Muchas gracias, Padre. Bendiciones. Gracias. Este es el afiche. Agradecemos a todos los que han participado el día de hoy. Hemos sido aproximadamente 220. Se está compartiendo el afiche por medio de nuestras redes sociales. También estaremos compartiendo el enlace para el cine, que se proyectará un documental con el título de Nuevo Orden Mundial, Reingeniería Social Anticristiana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a todos los que nos han manifestado que es la primera vez. Todos los jueves a
a la misma hora, a las 7 p.m., iniciamos con el rezo del Santo Rosario y a las 8 continuamos con las charlas, siempre a cargo del Padre Meloni. Que tengan muy buenas noches, bendiciones.